Hola, soy Juan David Niestres de Lloreda, docente practicante de la Universidad Tecnológica de Pereira y me encuentro en mis últimas prácticas. Hoy vengo a hablarles de nuestro informe segundo, donde daremos cuenta del desarrollo de nuestras prácticas junto a mi compañera Laura Daniela Grajales y nuestro docente practicante es Alejandro Marín. Como ya sabemos bien, las prácticas están siendo realizadas en el Colegio María Dolorosa. Habrá que decir mucho del contexto del colegio, que el colegio se encuentra en una zona muy céntrica, donde pues digamos que tiene un libre acceso a todos los estudiantes y digamos que la zona no se encuentra vulnerada por ningún aspecto. Cuando nos referimos al colegio como tal, tenemos que decir muy bien de que a pesar de que el colegio no cuenta con espacios verdes ni tampoco hay un buen acceso a luz, ¿no? Porque los salones son un poco pequeños, las ventanas son oscuras, entonces digamos que en ese sentido la luz casi no entra, pero a pesar de eso digamos que el sitio se muestra muy ameno y con unas cualidades especiales como para poder permitir el paulatino desarrollo del conocimiento. Cuando nos situamos al colegio y situamos a los docentes y situamos digamos que la envergadura de tenemos que decir que el colegio está muy bien acompañado por los docentes, son docentes demasiado amigables, que respetan la labor que venimos haciendo como docente practicante y que de cierta forma nos reivindican y nos dan ese nombre, ¿no?, de docentes que al final del día es muy gratificante. Entonces digamos que por un lado están esos docentes que a pesar de que no hay un conocimiento claro de nuestra labor, nos invitan, nos enseñan de cierta forma también cómo son las prácticas, cómo se deberían hacer las cosas, y por otro lado también digamos que el trabajo de la rectora como tal también ha sido muy particular y muy amable, porque nos abrió las puertas del colegio de una forma muy gratificante, ¿no? Cuando ya pensamos en el grado, recordemos que estamos en séptimo C, tenemos que decir primero que de entrada, cuando nuestras pruebas diagnósticas nos reflejaron que los niños tenían una gran habilidad y una gran comprensión textual, ¿no?, y también una gran habilidad de escribir, entonces eso ha facilitado demasiado, digamos, el libre desarrollo de las clases. Tenemos que decir que séptimo C la edad del grado del grupo como tal viene siendo de 12 a 14 años, aunque hay unos estudiantes con extra edad que sobrepasan los 14 y llegan hasta los 16 años, pero son casos muy puntuales, ¿no? Inclusive no se presenta ningún problema al respecto. Bueno, digamos que no todo es color de rosas y hemos encontrado ciertos casos de bullying por parte de los estudiantes que hemos venido manejando de forma muy satisfactoria, de forma muy pertinente, y le hemos dado lugar a cada situación y hemos logrado sondearla conforme la situación lo amerita. Entonces, por ese lado, diremos que el grado es espectacular, es especial, y es donde se han encontrado ciertas particularidades muy positivas que nos han ayudado también a reflexionar sobre la labor docente y a entender cuáles son esas vicisitudes y cómo podemos, digamos, sortearlas, ¿no?, para llevar a cabo todos estos desarrollos y todas estas, digamos, perspectivas del aprendizaje, que en final eso es lo que queremos, ¿no? También es importante rescatar que la institución educativa María Dolorosa es una institución que se preocupa genuinamente por el proceso de sus estudiantes. Quizá el único reto al que nos enfrentamos un poquito en cuanto a comunidad sería el tema de los padres de algunos niños, ya que quizás sí había unas situaciones particulares en los estudiantes en donde no se podía contar mucho con los papás. Entonces nosotros decidimos finalmente hablar directamente con el niño, trabajar con el niño y no como llamar al acudiente por temas de desinterés o temas de no, yo soy muy cerrado, yo solo llevo a mi niño al colegio y pues el profesor ya que se entienda como pueda. Agradecer mucho al profesor Alejandro Marín, porque pues él desde un inicio nos decía, ellos necesitan trabajar primero con el orden y segundo con la gamificación, ¿sí? Que quizá fue algo que entendimos ya casi al final de la práctica, pero sí, definitivamente son un grupo de estudiantes que necesitan trabajar con gamificación. Nosotros logramos realizar los temarios de reportaje, de novela gráfica y de teatro. Nos fue muy bien en temas teóricos, evaluación teórica, les iba súper bien.
en los 3 tópicos. Sin embargo, a la hora de la práctica es cuando el grupo se queda, ¿no? Cuando no produce, entonces es donde se estanca. Entonces fue lo que solo al final de la práctica logramos como solventar, en un sentido de que por fin escuchamos al profe titular y aplicamos gamificación, y al final fue un éxito. En la novela gráfica la idea era producir una novela gráfica, ¿no?, por grupos. No muchos grupos se entregaron, sin embargo las entregas que se realizaron nos dejaron satisfechos, bastante satisfechos. Trabajaron con problemáticas sociales del país, entonces eran como temas que les gustaba mucho, porque debido a la zona céntrica del colegio están como un poquito descontextualizados de lo que sucede en la periferia. Entonces fue un trabajo muy chévere, les gustó mucho porque tenían que investigar sobre acontecimientos históricos, no sé, estadísticas, noticias. Entonces fue algo que les gustó mucho, solo que no todos produjeron porque era un trabajo para realizar en casa. Ya con el tema de reportaje y teatro, que decidimos unificarlo porque la idea era hacer una escena de reportaje falsa, entonces ahí logramos como compenetrar esos 2 tópicos. Fue súper teóricamente muy bien, los niños teóricamente son muy pilos, y a la hora de la producción teatral les encantó porque mientras íbamos preparando los guiones, íbamos entrando en personajes, se les ayudaba que a peinar, que a cómo hablar, entonces se les iba explicando el tema del teatro, se les hablaba del reportaje, se les mostraba ejemplos de reportajes, formales, informales, escritos, de cualquier tipo. Entonces a ellos les gusta mucho ver realidades, ¿no? Realidades sobre conflictos sociales, porque no son participantes activos de conflictos sociales, ¿no? Entonces es también una oportunidad pues que nosotros vimos para hablarle al niño de una manera pedagógica y quizá un tanto lúdica de lo que pasa en el país y de lo que ha pasado, sin tener que darles una clase de historia completa ni de contextualización social ni política. Entonces finalmente sí, la gamificación era la clave para el grupo séptimo C. Y ya para terminar, si bien no se logró realizar todo el temario que se había propuesto al inicio de la práctica debido a tiempos, anormalidades académicas y ya situaciones que se salen de las manos de cualquier profesor, no solo de nosotros como practicantes, porque pues solo estamos en un periodo del año de los niños. Sí creemos que se lograron fortalecer ciertas falencias que ellos estaban presentando, más que nada en el tema de producción escrita y la participación, ¿no? Si bien ellos participaban y les gustaba hablar, empezaron a participar basándose en teoría, ¿sí? Entonces es como el niño ya habla y ya explica y ya argumenta a partir de una teoría que ya se le explicó y el niño ya procesó y ya interiorizó. Y pues eso al inicio como que no se veía mucho porque tenían mucho miedo de sí mismos. Entonces está el tema también del fortalecimiento en cuanto a convivencia, de que ya se sienten más seguros de lo que están diciendo. No se presentó otra vez situación de bullying ni irrespeto, porque siempre tratamos como de hacer el stop y dialogar, hablar sobre lo que se estaba, digamos, presentando y solventar la situación. Entonces nada, la última clase fue muy linda porque todos estaban ayudando entre todos. Sí, a veces se dispersaban un poco, pero son situaciones y comportamientos de niños que con un poco de voz firme pues se lograba como atenuar. Entonces ese pues es como el resumen de la finalización de la práctica de nosotros en el grado séptimo C.